Vamos, si pueden ponerse de pie hoy. Nos alegra que nos acompañen en Lakewood. De nuevo, si nos visitan, ¿podrían levantar la mano para darles una bienvenida al estilo Lakewood? Dios les bendiga. Es un honor tenerlos aquí hoy. Los amamos mucho y muchas gracias por venir. El pastor Joseph va a predicar 3 diferentes mensajes, entonces tendremos que volver mañana temprano a las 8:30. Les haremos un espacio y a las 11 de alguna forma, por fe, haremos espacio para todos. Y será divertido. Y hoy nos alegra que Trinity Broadcasting se encargue de esto. Nuestros amigos Matt Lowry y Cody están aquí. Matt Crouch, Trinity Broadcasting y Lowry Crouch. Gracias. El pastor Joseph les presentará a su hermosa esposa, pero yo lo haré primero. La hermosa Wendy está aquí con su hija Jessica en la fila del frente. Ahí están, hermosas. Ella es Jessica. Muy bien. El pastor Joseph viene por primera vez a ministrar a Estados Unidos. Claro que ha estado aquí antes, pero... Así que nos honra tenerlos aquí, Joseph y Wendy. Agradecemos que esperaran el lugar correcto para venir, Lakewood. Eso fue bueno. Pero como les dije antes, nos conocimos en Sudáfrica y se sintió bien. Lo dije por televisión antes, pero conocí al pastor Joseph y a su esposa en Sudáfrica en una conferencia y nos hicimos amigos y me encantó el mensaje de fe, el mensaje de gracia que da de forma simple y... Lo estaba visitando y le dije, ¿cómo sacó eso de las escrituras? Yo ya lo había leído antes, pero Dios le da a todos diferentes dones. En fin, no quiero quitarle todo su tiempo. Amigos, díganle al pastor Joseph Prince de la iglesia New Creation que estamos contentos de recibirlo. Adelante. Linda presentación. Bienvenido. ¡Hola, Lakewood! ¡Hola, Houston! ¡Hola, Estados Unidos! Los amamos. Los amo también. Ahora, ¿podrían ser tan amables y gritar el doble de fuerte por aquel que dio todo por nosotros? ¡Jesús! ¡Aleluya! Te alabamos, Señor, y te glorificamos esta noche. Es por ti, Señor. Aleluya. Él es del todo adorable. Amén. Saben, cuando Jesús es duro, no lastima. Cuando es amable, no es suave. Es acero y terciopelo. Siervo y rey. Es del todo adorable. Alábenlo. Te amo, Señor. Pueden sentarse. Los amamos. Quiero presentarles a quien me ama todo el tiempo. Cuando soy bueno y cuando soy malo. A veces cuando soy malo, soy algo bueno. Ella es bendecida. Mi adorable esposa está aquí, Wendy. Mi hermosa hija, Jessica. Saben, para mí es un verdadero honor y privilegio estar aquí. No lo digo a la ligera, porque sé que no faltan grandiosos ministerios de la palabra en este país. Que Joel y Victoria me invitaran no es algo pequeño para mí, y honro eso. Siento humildad y responsabilidad. Me aseguraré de hacerlo bien. Joel y yo compartimos muchas similitudes. Tenemos ministerios de gracia y esperanza. Tenemos esposas hermosas. Hijas encantadoras.
Tiene un hijo guapo. Y el doctor nos dijo que hay 70% posibilidades de que yo tenga un hijo varón. Pero la similitud más sorprendente entre nosotros es que ambos somos muy bien parecidos. Al menos eso creemos. Adiós a la humildad. ¿Están listos para la palabra? Súbanla, bueno, olvídenlo. Juan capítulo 1, versículo 17, mi versículo favorito. Juan capítulo 1, versículo 17. La ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. La ley fue dada. Puedes darla a lo lejos. Puedo enviarles un DVD mío desde Singapur, pero vine. La gracia y la verdad vienen a través de Jesucristo. La ley fue dada a través de un siervo. La gracia vino a través del Hijo. La ley habla sobre lo que el hombre debe ser. La gracia revela quién es Dios. En el primer milagro de Moisés, él convirtió el agua en sangre y resultó la muerte. En el primer milagro de gracia, Jesús convirtió agua en vino y resultó en vida y celebración. Bajo la ley, Dios demanda rectitud a hombres pecadores en bancarrota. Pero bajo la gracia, Dios nos da justicia como un regalo. ¿Bajo cuál quieren estar? Eso pensé. Y aún hoy estamos tan confundidos, mezclando la ley y la gracia. Tenemos algo de ley y algo de gracia. Jesús dijo que no puedes poner vino nuevo, la gracia, en odres viejos, porque el vino nuevo se fermentará y perderás ambos. Bajo la ley, Dios dijo, de ningún modo tendré por inocente al culpable. Visitaré la maldad hasta tercera y cuarta generación. Pero bajo la gracia Dios dice, porque seré misericordioso a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Hubo un cambio. Hubo un cambio, iglesia. Y fue debido a Jesús. Pero aún seguimos predicando la ley. Aún predicamos que si obedeces a Dios, Dios te bendecirá. Si desobedeces a Dios, Dios te maldecirá. Suena tan correcto, pero tan peligroso. Porque hoy muchos no tenemos todo en orden, pero somos tan bendecidos. Joel y yo testificaremos eso. Se llama favor no ganado, no merecido, no adquirido. Amén. Cuando Jesús predicó el Sermón de la Montaña, dijo, ama a tus enemigos. Tenemos problemas para amar al vecino, más a nuestro enemigo. Él dijo, si tu ojo te hace caer, sácalo y échalo de ti. Si tu mano te hace caer, córtala. ¿Han visto en una iglesia que alguien haga eso? La iglesia parecería el pabellón de los amputados. ¿A qué se refería Jesús? Jesús trajo la ley a su perfecto estándar, mientras que los fariseos habían llevado la ley a lo que podían manejar. Jesús dijo, si ven con lujuria a una mujer, ya pecaron. Los fariseos decían, a menos que hagan el acto, pecan. Jesús es experto para usar la ley y llevarla al extremo, para que vean su necesidad de Jesús. ¿Amén? No quería que se sacaran el ojo o se cortaran las manos. Pastor Prince debió venir antes. Aplaudan con sus muñones. Al menos aún tienen los ojos. ¿A qué se refería Jesús? Si Jesús hubiera predicado el Sermón de la Montaña y se hubiera quedado en la montaña, no habría esperanza para nosotros. Pero saben, el rey del Sermón de la Montaña, el rey bajó de la montaña. Bajó a donde había clamor, llanto y una humanidad moribunda. Y hubo ahí un leproso que se abrió camino en silencio en medio de la multitud. Jesús
encontró al leproso, quien le dijo, Señor, si quieres, hazme limpio. Los estándares del Sermón de la Montaña no lo habrían limpiado. Jesús bajó a donde nosotros estábamos. Y Jesús lo tocó. No lo habían tocado en años. No había abrazado a sus hijos. Ni siquiera podía estar en un lugar público, pues un leproso es alguien impuro. Y cuando iba a un lugar público debía gritar, impuro, impuro. Y allí estaba frente a Jesús. Y dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. No dudó de la capacidad de Jesús. Dudó de si quería. Y Jesús estiró su mano y dijo, yo quiero. Sé limpio. Vean esto. Bajo la ley, el leproso, el impuro, haría que el puro sea impuro. Pero bajo la gracia, Jesús hace que el impuro sea puro. Bajo la ley, el pecado es contagioso. Bajo la gracia, la rectitud y la bondad de Dios son contagiosas. No debemos temer que bajo la gracia se genere libertinaje. Porque la Biblia dice claramente en Romanos 6:14, si lo ven aquí, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues, o por qué, no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero lo que hemos creído es que cuando estás bajo la gracia, el pecado tendrá dominio sobre ti. Fuimos engañados por el diablo. La palabra de Dios es tan clara. Cuando están bajo la gracia y no bajo la ley, el pecado no tiene dominio sobre ustedes. La palabra pecado es un sustantivo. Pueden decir, Satanás no tendrá dominio sobre ustedes. La enfermedad no tendrá dominio sobre ustedes. La pobreza no tendrá dominio sobre ustedes. ¿Cuándo? Cuando no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa idea de que cuando estamos bajo la gracia, causará que haya libertinaje, viene del infierno. No puedes estar bajo el agua y no mojarte, así como no puedes estar bajo la gracia y no ser santo. Verán, el ministerio de Joel predica a las personas para entrar a la gracia de Dios. Nunca supieron que fueron arrojados a la gracia de Dios con la bondad de Dios. Esa sonrisa es peligrosa para el diablo. Y siempre habrá personas que dirán, bueno, Pastor Prince, debe predicar más sobre arrepentimiento. Le dicen a Joel, debes predicar más sobre arrepentimiento. Pero ¿saben algo? Bajo la ley, debes arrepentirte antes de que Dios te bendiga. Bajo la gracia, Dios te bendice primero. Y si recibes la bendición de su bondad, la bondad de Dios te llevará al arrepentimiento. Hubo un cambio. ¿Por qué no abrimos el corazón de la gente y dejamos que reciban la bondad de Dios? Cuando reciben la bondad de Dios, cambiarán. No por voluntad propia, sino por su bondad. Amén. Saben, cada domingo desde este púlpito, arrepentimiento sucede en la iglesia, porque mientras Joel predica, la palabra griega para arrepentimiento es metanoia. Cambio de mentes están sucediendo todo el tiempo. Todo el tiempo. El arrepentimiento no es golpearte el pecho gritando, Jesús, Jesús en el altar, ¿entienden? Pueden hacerlo y salir sin cambiar, porque no escucharon nada que cambiara sus vidas. Pero cada vez que oyen la palabra de Dios, escuchan las buenas nuevas. Escuchan lo maravilloso que es Dios y sus planes para ustedes, que son planes de bien y no de mal. ¿Cómo es Dios con ustedes? Sus mentes cambian. Porque el hombre natural tiene pensamientos duros sobre Dios. Sus pensamientos sobre Dios son legalistas y duros. Verán, la predicación de Joel es peligrosa para las tinieblas. También la mía. Amén. Dios está levantando ministros de justificación en los últimos tiempos. En el pasado, la iglesia ha tenido muchos ministros y grandes avivamientos, sin duda, sin duda. Todos esos avivamientos se han caracterizado por predicar contra el pecado. Y sin embargo, son avivamientos. No digo que las personas no sean salvadas o que no fueron avivamientos, pero si ven 2 Corintios 3, versículo 9, nos dice ahí, vean aquí, si el ministerio de la condenación fue glorioso,
Dios llama a esos ministerios, ministerios de condenación, los avivamientos que enfatizan el pecado, predican contra el pecado. Dios los llama ministerios de condenación. Y Dios dice que fueron gloriosos. Pero vean esto. El ministerio de la justificación, aún más glorioso será. No han visto nada aún. Dios está levantando ministerios de justificación en todo el mundo. Hay una revolución de gracia. Somos bendecidos al ser parte de ella. Amén. Ya pasaron los ministerios de condenación. Es el ministerio de justificación. Recuerdo hace muchos años, estaba en mi sala. Dios me habló. Mientras hacía mi estudio, estaba en el suelo con todas mis Biblias y ayudas de estudio. Y Dios me habló muy claro en el interior. Dijo, hijo, estudia la jornada de los hijos de Israel desde Egipto al monte Sinaí, porque es la imagen de la gracia pura. Aunque murmuraron y se quejaron durante ese tiempo, ninguno de ellos murió. Nunca había oído a nadie predicar de eso en ese tiempo. No leí ningún libro de eso. Fervientemente fui a mi Biblia y revisé esa parte para desmentir a Dios. ¿Han hecho eso? Nunca pueden ganarle a Dios. Y encontré que ninguno murió de Egipto al Sinaí. Aunque murmuraron y se quejaron. ¿Cuántos saben que murmurar y quejarse es pecado? Bueno, antes del Mar Rojo, cuando los ejércitos del faraón embistieron contra ellos por detrás y el Mar Rojo estaba frente, gritaron, Moisés, ¿nos trajiste aquí a morir? ¿No hay suficientes tumbas en Egipto? Murmuraron y se quejaron. Ninguno murió. Dios abrió el mar. Los siguientes 3 días estuvieron bien y luego no tuvieron agua. Se quejaron y Dios endulzó las aguas amargas. Estuvieron bien unos días y luego se quejaron de que no había comida. Y Dios no desató juicio, sino pan del cielo. Parecía que cada murmuración fresca traía demostraciones frescas de la bondad de Dios. Se quejaron de nuevo de que no había agua y Dios les dio agua de una roca. Y luego llegaron al pie del monte Sinaí, en Éxodo 19. Y le dijeron a Dios, lo que el Señor ha dicho, eso haremos. En hebreo es una frase fuerte, Naasea dinishma, que significa todo lo que Dios nos mande, lo haremos. Aún antes de escuchar los 10 mandamientos en el capítulo 20, se jactaron antes de escuchar. Eso es el hombre presumiendo en su propia fuerza, en su propia justicia, la cual no tenían. Y mientras Dios los había bendecido, no porque fueran buenos, sino porque Él es bueno. Él les abrió un camino y les proveyó, no por su fidelidad, sino por la fidelidad de Dios. Ellos salieron por el pacto abrahámico de gracia. Y ahora, al pie de la montaña, en esencia le dicen a Dios, Dios, no nos trates, no nos juzgues, no nos califiques no nos bendigas basado en tu bondad. Bendícenos con base a nuestra obediencia. En cuanto el hombre presumió su propia fuerza, noten que Dios cambió de tono en Éxodo 19. Dijo, Moisés, diles que no se acerquen. De pronto, Dios pone distancia entre él y el hombre. Si quieren que los bendiga, de acuerdo con su obediencia, basado en su bondad, no se acerquen a mí, la montaña es santa, si no, morirán. Dios nunca tuvo ese tono antes de esto. Era una columna de nube de día, una columna de fuego en la noche, estaba cerca de ellos. Y de pronto, por la presunción del hombre, de su santidad, de su propia justicia que no tenía, Dios dice, este es el trato. Si quieren que los bendiga de acuerdo a su obediencia, no se acerquen a mí. Ni un animal se acerque, si no morirá. En el siguiente capítulo, Dios les da los 10 mandamientos. Y escuchen, Dios no dijo, si rompen uno, son culpables de ese. Dios dijo, si rompen uno, son culpables de todos. Es decir, si no cometen adulterio, pero roban, Dios los ve como adúlteros. Eso es lo que significa. Es decir, los 10 mandamientos son un todo compuesto. ¿Saben qué pasó después?
Después del Sinaí, cuando murmuraron y se quejaron, el mismo pecado que cometieron antes del Sinaí, ¿saben qué pasó? Murieron. Cuando se quejaron, murieron. Cuando se quejaron, murieron. Eso nos dice que nunca debieron intercambiar los pactos. Dios puso a Israel, por 1500 años, Dios puso a Israel bajo la ley. Y hasta el mejor de ellos falló. Incluso David falló. Ven, la ley condena al mejor de nosotros. La gracia salva al peor de nosotros. Aleluya por su gracia impresionante. Las Escrituras dicen claramente que en el ministerio de muerte, si ven en 2 de Corintios 3, dice claramente en el versículo 7, si el ministerio de muerte, y cuya letra estaba grabada en piedra, noten, ministerio de muerte. Dios llama a los 10 mandamientos el ministerio de muerte, cuya letra estaba grabada en piedra. No pueden decir, Pastor Prince, no estamos bajo la ley en un sentido. No matamos animales en sacrificio. No estamos bajo las festividades de Israel, porque esas leyes nunca fueron grabadas en piedra. El ministerio de muerte del que Dios habla es solo de lo grabado en piedra. ¿Y cuál es ese? Los 10 mandamientos. Dios lo llama el ministerio de muerte, y a veces tenemos una serie en las reuniones donde enseñan los 10 mandamientos. Matan gente lentamente cada semana. Dios lo llama el ministerio de la muerte. Vean el versículo anterior a este. Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ahora, si solo quieren ser ministros del viejo pacto, no hay poder, no hay competencia ahí. No hay provisión, no hay favor, no hay carisma, no hay carismático. ¿Cierto? Dios solo hace competentes a aquellos ministros del nuevo pacto. Y nos dice claramente, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata. Pero el Espíritu vivifica. ¿Saben que en el primer Pentecostés, 50 días después de la Pascua, la primera de los hijos de Israel, con la sangre del cordero en las puertas, esa fue la primera Pascua. 50 días después, estaban al pie del monte Sinaí. ¿Y qué les dio Dios? Dios les dio la ley y 3,000 personas murieron. En el nuevo pacto, cuando el día de Pentecostés sucedió, Dios no dio la ley, sino el Espíritu. En el monte Sión, y 3,000 fueron salvados. La letra mata, pero la gracia, el Espíritu dan vida. ¡Aleluya! Pasemos nuestros púlpitos del monte Sinaí al monte Sión. Estamos en la montaña equivocada. Dios movió las montañas y aún estamos acampando en el monte Sinaí. Con razón nos han sacudido, porque los que confían en el Señor deben estar en el monte Sión. El nuevo pacto no será sacudido para siempre. No me malinterpreten, la ley es santa, la ley es justa, pero no puede justificarte. La ley es inquebrantable. Ahí está el problema. Es como un espejo. Cuando miran un espejo, ven una verdad inquebrantable e inflexible. Si ven algo feo, lo que nunca me pasa. Si ven algo feo, no culpen al espejo. No rompan el espejo, no lo golpeen. A veces te ves y se rompe. La ley solo revela quién eres, pero no tiene poder para limpiar tus manchas. La ley es santa, pero no puede hacerte santo. Si la ley se dobla un poco, ya no es ley. La cuestión es esta. Si guardas la ley de Dios, Dios te bendecirá. Pero por eso mismo, si rompes una, Dios tiene que maldecirte. ¿Pueden entenderlo? A veces, pensamos que al predicar la ley, las personas se vuelven decentes. Pero la Biblia claramente dice, la fuerza del pecado es la ley. Casi no predican de eso en 1 Corintios 15, versículo 56, porque el aguijón de la muerte es el pecado. La fuerza del pecado es la ley. La palabra poder aquí es dunamis en griego. La fuerza del pecado es la ley.
Adivinen, ¿quién quiere regresar el poder del pecado a la iglesia? Y usa el púlpito. No me sorprende porque sus ministros se han transformado en ministros de justificación, pero de acuerdo a las obras. Su nombre en hebreo es Hasatán, que significa el acusador, fiscal. El diablo, mucho antes de robar, matar y destruir, es el acusador. Deben recibir su acusación antes de que pueda robarles. Deben recibir su acusación antes de que pueda matarlos, antes de destruirlos. No lo llaman el destructor, lo llaman el acusador. No el asesino, sino el acusador de los hermanos. Deben conocer sus artilugios. En Colosenses capítulo 2 nos dice, Jesús clavó el acta de decretos contra nosotros en la cruz. ¿Qué es un acta de decretos? Algunos dirán, nadie puede anular la escritura de Dios, pero Dios sí. Dios clavó la ley a la cruz. ¿Conocen el siguiente versículo? Despojando a los principados y a las potestades. Eso nos dice que el arsenal, el arma del diablo, es la ley. El diablo usa la ley para darles en la cabeza. Dice, no has hecho suficiente esto ni tampoco aquello. Incluso cuando haces lo correcto, no es suficiente. Cuando te equivocas, te lo dice. Cuando haces algo bien, dice, no es suficiente. Es el acusador. El acusador. Pastor Prince, estoy casado con ella. No, ella es tu esposa. La voz de tu conciencia hablándote. ¿Saben del hombre que presumió con sus amigos? Anoche hice que mi esposa rogara de rodillas. Sus amigos estaban impresionados y dijeron, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? Sal de debajo de la cama y pelea como hombre. No estoy hablando de mí, ¿sí? Por favor. Había un ministro en un cementerio y escuchó a alguien llorar. Él se dirigió donde escuchó el llanto y había un hombre abrazando una tumba, llorando. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? El pastor se acercó y dijo, ¿puedo orar por ti? Y le dijo, sí. ¿Quién falleció? Dijo el pastor. El primer esposo de mi esposa. Muy bien, volvamos a la predica. Tenemos tanto miedo de que al no estar bajo la ley se vuelvan inicuos. Es el temor carnal que pone el diablo en los corazones y mentes de la gente. El diablo les dice, sin ley, se vuelven inicuos. Pero ¿cómo es que Dios llamó a Abraham su amigo? Abraham vivió más de 400 años antes de que dieran los 10 mandamientos. Y era muy cercano a Dios. Lo llamó mi amigo. Dios lo llama amigo. Soy amigo de Dios. Soy amigo de Dios. ¿Les gusta ese movimiento? En cámara lenta. Tú y yo debemos hacer un compromiso. Debemos traer de vuelta la salvación. Solo llama su nombre. Él estará ahí. Yo creo que está en el cielo. ¿Cómo lo sabe, Pastor Prince? No soy un universalista, pero escuchen. Habrá más personas salvadas de las que creen. Por la misericordia de Dios, Dios dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo, y tu casa. Nunca se sabe entre ese estado de inconsciencia y el lugar de donde partimos. Dios puede visitar a alguien y decir, hola, soy Jesús. Porque mi Biblia me dice que Juan vio en el libro de Apocalipsis una multitud que ningún hombre podía contar, de toda lengua y de toda nación, de cada tribu, que nadie puede contar, pero no se dice nada sobre quién irá al infierno. Parece que más irán al cielo. ¡Aleluya!
Y yo creo que esta iglesia, este ministerio, tiene mucho que ver con esto. Revela la bondad de Dios. Amén. Cuando Pedro conoció a Jesús, Jesús le dijo, vamos de pesca. ¿Cierto? Pedro, en toda la noche no pescó nada. Y le dijo al Señor, en tu palabra lanzaré la red. Carpintero, pescador. Bueno, si tú lo dices, lanzaré la red. Lanzó una red y casi se rompía. Su bote se hundía de tantos pescados. Y luego se dio cuenta de quién era Jesús, cayó a sus pies y dijo, aléjate de mí porque soy pecador. Una pregunta, ¿qué llegó primero? ¿La bondad de Dios o el arrepentimiento de Pedro? Es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Los ministerios como el de Joel, Dios es tan bueno. Son poderosos. La lengua blanda quebranta los huesos. Fuerte, UFC. Lo siento. Olvidé que soy en Lakewood. Lucas 18 y 19. El Espíritu Santo puso esas dos escrituras juntas, Lucas 18 y 19. No creo que esos dos eventos pasaron cronológicamente, pero el Espíritu Santo los puso en orden divino. Lucas 18 es el joven rico. En Lucas 19 es Zaqueo. En Lucas 18, el joven rico llega con Jesús y dice, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Enfatizando su acción. Jesús debió darle una respuesta evangélica. Cree en mí y serás salvado. Pero no lo hizo. ¿Qué le dijo Jesús? La ley. Honra a tu padre y a tu madre. No robes, no cometas adulterio. ¿Y saben qué dijo el joven? Fue muy petulante. Todo eso he guardado. Cuando te jactas en la ley, Jesús siempre te atrapa y dice, te falta algo. Porque la ley es el conocimiento del pecado. Dios nunca dio ley para justificar al hombre. Dios dio la ley para callar cada boca y que todo el mundo fuera culpable ante Dios, para que viéramos la necesidad de la gracia. Jesús dijo, te falta algo. Vende todo lo que tengas y dalo a los pobres, y luego sígueme. Es el primer mandamiento. No debes tener otros dioses, ni Mamón, ni el dinero. La Biblia nos dice que el joven rico se fue triste. En el siguiente capítulo, Zaqueo. Jesús llegó a Jericó. Y la Biblia dice que Zaqueo era pequeño y subió al árbol, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Y la respuesta siempre es el madero. Él miró abajo y Jesús miró arriba y dijo, Zaqueo, baja, debo comer en tu casa. Y todos comenzaron a murmurar porque Zaqueo era un recolector de impuestos. Es como estar traicionando a su nación. Y el escándalo de la gracia comenzó. Va a comer con un pecador. Fue ese programa. Fue aquel programa de televisión. Lo siento, fue a casa de Zaqueo. No le dio leyes, solo gracia. Al final de esa comida, Zaqueo se levantó y dijo, a todo el que he engañado le pagaré 4 veces, la mitad de mis bienes les daré a los pobres. Jesús sonrió y dijo, la salvación vino a esta casa. Ahora observen esto. En Lucas 18, Jesús le dio al joven rico la ley y no pudo renunciar ni a $1. Bajo la gracia, Jesús no dio leyes, sino gracia. Y el bolsillo se abrió, su casa se abrió, todo en Zaqueo se abrió. Siempre digo que debo cuidarme cuando mi esposa entra bajo la gracia, regala todo. Me temo que uno de estos días me regale a mí. La gracia te vuelve generoso. La gracia abre tu corazón. Y algunos líderes y pastores le tienen miedo a la gracia porque si predico gracia pararán las ofrendas. Nada está más lejos de la verdad. Van a dar y darán por las razones correctas. No por temor a la maldición. Ellos darán porque la gracia de Dios está sobre ellos en abundancia. Amén. Le hemos agregado al Evangelio.
Es triste. Jesucristo murió en la cruz para darnos el regalo de la justificación. Se volvió nuestro pecado para que nos volviéramos su justicia. Fue maldecido para que fuéramos bendecidos. Se hizo pobre en la cruz para que nos hiciéramos ricos. Él llevó la corona de espinas para que tuviéramos la corona de paz. Y aún así agregamos al Evangelio. Siempre Jesús es algo más. Jesús más la restitución. ¿Les enseñaron eso? No en esta iglesia, aquí hay gracia. Hablo del país. Restitución. No es suficiente ser salvado. Debes pagar todo lo que has tomado. Si eras un ladrón, debes restaurar todo lo robado. Es virtualmente imposible. ¿Imaginan al ladrón en la cruz cuando Jesús fue clavado? Y el ladrón se voltea a Jesús y dice, Señor, recuérdame cuando llegues a tu reino. Y Jesús le contesta, te salvaré solo si restituyes. El ladrón diría, lo haría, Señor, pero estoy atorado. No, así no funciona. Él dijo, Señor, recuérdame. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Aleluya! Lo dejó fácil, amigos. Alaben su amado nombre. Su maravilloso nombre. ¡Aleluya! Ese es nuestro Dios. Es nuestro Rey. Llegó muy lejos por nosotros. Llegó muy lejos por nosotros. Jesús es impresionante. Entramos al razonamiento humano, pero en la economía de Dios, le gusta que recibas de Él, como Marta y María. Cuando Jesús llegó a la casa de Marta, ella fue a la cocina y comenzó a preparar comida. Pero María se sentó a los pies de Jesús. En la costumbre asiática o del Medio Oriente, lo que María hizo fue grosero y lo que Marta hizo fue correcto, socialmente. Pero en la economía de Dios, Él quería que María estuviera donde estaba, obteniendo de Él, oyendo su palabra. Y Marta salió y estaba estresada, estaba de malas y estaba enojada. Y, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Ella culpó a los dos. No te importa, mi hermana. Culpó al Señor y a la hermana. Bajo estrés culpamos a todos menos a nosotros. Y Jesús la miró y dijo, Marta, Marta, estás afanada y turbada con muchas cosas, salvo una. Digan, salvo una. ¿Saben por qué Marta estaba afanada con tantas cosas? Porque ella no hizo esa cosa que María hizo. No, no lo creen. Muchos creen que muchas cosas son necesarias, no solo una cosa. Pero Jesús dijo, una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. ¿Qué hermana hizo a Jesús sentir como Dios? Marta, que vio su cansancio natural y quería servirle, o María, quien tomó y tomó y tomó de él. De la llenura interminable que sigue ahí, debajo de la fachada del cansancio. Porque no vino a ser servido, sino a servir. Cuando estaba cansado, en el pozo de Jacob, la mujer pecadora llegó. La Biblia nos dice que fue en la tarde, porque quería evitar a otras mujeres y sus chismes en la mañana. Ella fue en la tarde y Jesús estaba ahí. Y la Biblia nos dice que los discípulos fueron a comprar algo a McDonald's. Ella tomó de Jesús y se fue. Ella tomó de Jesús y tomó de él y se fue. Y en ese tiempo ella ya no era cohibida, sino consciente de Cristo. Y les dijo a todos en Samaria, vean a un hombre que me dijo todo sobre mí. Noten, ella fue liberada de sí, porque tomó de Jesús. Cuando los discípulos volvieron con sus McDonald's, quisieron darle a Jesús. Obviamente, vieron a Jesús revitalizado. Se veía diferente que cuando lo dejaron. Se veía cargado, se veía fresco. Y se preguntaron uno al otro, ¿alguien le dio comida? Ven, con el Señor, cuando toman de Él, lo revitalizan. Cuando toman de Él, es como si lo fortalecieran. David lo dijo así, ¿cómo pagaré al Señor por todos sus beneficios conmigo?
¿Saben cómo Dios se siente apreciado? David nos dio la respuesta. ¿Qué pagaré al Señor por todos sus beneficios conmigo? Tomaré la copa de la salvación. La respuesta es tomar algo de Dios. Amén. Dios ama que tomemos de Él. Toma tu sanidad. Toma tu provisión. Toma su bondad. Toma, toma, toma. Amén. Y luego darás. Porque si no tomas, no tienes nada que dar. Con los hombres, horizontalmente, es más bendecido dar que recibir. Con Dios, es más bendecido recibir. Y Él quiere que reciban. Amén. A veces vamos a Jesús por un sermón. Vamos a Jesús para tener algo que darle a alguien más. Vamos por agua en vez de beberla. Puedes sacar agua y aún morir de sed. Pero Jesús dijo, ven a mí y bebe. Bebe es consumo personal. Ven a mí y bebe. De tu interior correrán ríos de agua viva para otros. Amén. Vamos a terminar esto. Benditos los que se cansan rápido, porque serán invitados de nuevo. Así dice un gran hombre de Dios. Mi mamá no crió a un tonto. Un día, llevaron a una mujer atrapada en adulterio y groseramente la lanzaron frente a Jesús mientras él enseñaba en el templo. Y dijeron los fariseos, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio. Y Moisés, en la ley, nos mandó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Atrapada en el acto. Tal vez no estaba vestida. Hasta donde entiendo del adulterio, se necesitan dos. ¿Es igual en Houston? En Singapur se necesitan dos. ¿Dónde está el hombre? Tal vez era uno de los fariseos. Maestro, esto dice Moisés. ¿Qué dices tú? Si Jesús decía, no la apedreen, estás rompiendo la ley de Moisés. Si hubiera dicho, apedréenla, todos estarían cuestionando, confundidos. ¿Por qué predicó sobre gracia y amor? De cualquier forma, atraparían a Jesús. No dijo nada. ¿Saben qué hizo? Se agachó, con su dedo escribió en el suelo. ¿Qué imagen es esa? Por cierto, los precintos del templo no eran de tierra, eran de piedras adoquinadas. Miren ahí, tenemos una foto. Piedras adoquinadas. Dios está escribiendo en la piedra. Y dice, ¿presumen hablarme a mí de la ley? Yo soy quien dio la ley. Y ya que mencionan la ley, es casi como si Jesús desatara toda la luz de la ley sobre ellos, al decir, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Él no rompió la ley, mantuvo la ley. Pero solo alguien sin pecado puede lanzar la primera piedra. Y uno por uno, soltaron sus rocas. Jesús se inclinó de nuevo y la segunda vez escribió en el suelo. Ahora, Dios dio los 10 mandamientos 2 veces. Escribió en la piedra 2 veces. La primera vez no llegó abajo. Moisés la rompió. Y Dios dijo, Moisés, vuelve aquí. Subió otros 40 días. Y Dios le dio otro par, ¿cierto? Pero esta vez Dios dijo, ponla bajo el asiento propiciatorio en el arca del pacto. La misericordia se regocija sobre el juicio.
Por esa razón, la Biblia dice que caes de la gracia. Noten, la gracia es más alta que la ley. Caer de la gracia. Y la segunda vez, después de que dijo, los que estén libres de pecado, lancen la primera piedra, él se arrodilló y por segunda vez escribió en el suelo, como acción simbólica, testificando que él es quien dio la ley. Había uno sin pecado que pudo lanzar la piedra ese día. Su nombre es... ¿Y saben algo? Cuando llegó el momento de apedrear a la mujer, los fariseos lo habrían hecho de poder, pero no pudieron. Jesús, por otro lado, podía, pero no lo hizo. ¡Aleluya! Ese es nuestro Dios. Es nuestro Salvador. La Biblia nos dice que uno a uno se fueron, acusados por su propia conciencia. Desde el más viejo, eso me intriga. El más viejo se fue primero. Siempre creí que cuando envejecías, tenías menos problemas con la conciencia de pecado. Empeora cuando envejeces. Se fueron del más viejo al más joven, hasta que no quedó ninguno, sino Jesús y la mujer. Y Jesús fue a ella. Tal vez lloraba, y Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y por primera vez, ella miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo, no hay ninguno, Señor. Y él le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Escuchen, la iglesia lo hace al revés. La iglesia dice, vete y no peques más primero, y luego no te condenaremos. Pero Jesús le dio el regalo de no condenarla, lo que le dio el poder de irse y no pecar más. Si no predicamos condenación, las personas tendrán el poder de irse y no pecar más. ¡Aleluya! ¡Qué Salvador! Creo que la mujer se fue sin toda la carga del pecado sobre sus hombros. Jesús sonrió y dijo, Padre, otro más a mi cuenta, que Él pagaría en la cruz, porque verán, la razón por la que no hay condenación para ustedes y para mí hoy, así de maravilloso es, no es porque Dios se ablandó ante el pecado. Dios es santo. Es 3 veces santo. Es un Dios maravilloso, pero es un Dios santo. Pero cada pecado fue puesto sobre el cuerpo de Jesús. Y cuando colgó en la cruz, tomó sus pecados y mis pecados. Y la santidad de Dios desató su furia y su indignación santa y su ira contra lo inicuo, contra todos los pecados. Y golpe tras golpe de esa impiedad cayó sobre Jesús. Agotó todo el juicio de Dios y clamó, ¡consumado es! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora, vayan y tomen de él. Alábenlo. Y ahora, la razón por la que no hay en presente ahora condenación para ustedes y para mí, aun cuando pecamos, no es porque Dios se volviera suave. Es porque la santidad de Dios no puede castigar el mismo pecado 2 veces. La ley del segundo juicio. Cuando pequen, miren la cruz y digan, Señor, gracias, está pagado. Si no haces eso, algo dentro, su ADN es muy listo. Cuando se condenan, parece que las células de su cuerpo dicen, quiere autocondenarse, quiere lastimarse. Vamos a crear una enfermedad. Los doctores lo llaman síndrome autoinmune psicosomático, cuando tu cuerpo lucha contra sí mismo. Las personas se enferman hoy, no por el pecado. Eso ya fue pagado, se enferman por la condenación. La condenación mata. Cuando pequen, ¿qué deben hacer? Miren a la cruz y digan, Padre, gracias. Ahí está mi juicio. Ahí está mi castigo. Y todas las células del cuerpo dirán, paz, amigos, relájense. El precio está pagado.
Está consumado. Consumado es. Aleluya. Está bien. Y vas camino a una vida de santidad, recuperación y salud. ¡Qué Salvador! The dying thief rejoiced to see that fountain in his day. And there may I, though vile as he, wash all my sins away. Wash all my sins away. Wash all my sins away. And then may I, though vile as he, wash all my sins away. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins, and sinners plunge beneath that flood, lose all their guilty stains, lose all their guilt, all, lose all the guilty stains, and sinners plunge beneath, lose. Gracias, Jesús. Alábenlo. Amén.